todo esto que te estamos contando lo vamos a empezar a charlar con nuestros invitados. Ya no me animo ni a hacer preguntas después de algunas respuestas de los ministros en este sentido, ni después de haber comenzado este juicio en las condiciones que ha comenzado. Porque creo que los protagonistas de la jornada, los especialistas son los que tienen que hablar y nosotros limitarnos a escucharlos. Al menos creo en el día de hoy que va a pasar esto. Doctor Rusconi, ¿cómo le va? Muy Buenas bien. noches, gracias por venir. No, por También está favor. el doctor Ortel, ¿cómo le va, doctor? Y la doctora Garrigós de Rebori. Gracias a todos por venir. Tenemos otros invitados, enseguida estoy con ellos. Lo que pasa que hoy, yo no sé, yo me asombro a veces con lo que escucho. No sé por dónde empezar. Voy a empezar por lo del día, el juicio. El doctor Rusconi intentó hablar en el juicio, pero le dijeron que de ninguna manera, hoy por lo menos. Estaba enojado, doctor. ¿Estaba enojado el doctor? Digamos, hoy vivimos otro capítulo de una saga de ciencia ficción que ya tiene unos cuantos capítulos. Supera las de Netflix, pero sin ningún tipo de duda. En donde lo que pasó fue que yo quise decir algunas cosas y tuve un problemita técnico que tenían todos los abogados defensores, y es que el micrófono no estaba habilitado. Es decir, hoy se imaginó la reunión, porque era eso, era una reunión para alguna foto o para que se leyera el espanto de la acusación del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales, Poisita y Maíquez, y nada más. La idea era que nadie hablara. Lo cual es raro, ¿no? En un juicio oral que se prohíba hablar, suena raro. Ahora, ¿la idea es que puedan hablar después que se terminen de leer los cargos? En un juicio oral se habla. Digamos, juicio oral se habla, uno sí. puede hacer planteos que al presidente del tribunal no le gusten, entonces que se rechacen, pero es un diálogo. ¿Y digamos. cuál es el argumento para no dejar hablar? No lo sé. El presidente imaginó una secuencia, en primer lugar, que no es la que establece el código, además, ¿no? Nosotros, nuestra defensa, lo que planteábamos, que ella plantea una nulidad, y la quería plantear antes de que se leyera la acusación fiscal, por una razón muy clara. Este es un juicio donde la prueba esencial de este juicio es una prueba pericial. Es decir, cuando uno cuestiona obra pública, que se hizo o no se hizo, que es cara o eventualmente barata, o que se entregó tardíamente, eso se resuelve no con opinólogos, sino con una pericia. Nosotros hace años que venimos planteando que hay que hacer una pericia completa sobre la obra pública cuestionada, que son 50 y pico de obras. Eso está en la Corte. Yo ya no aspiro a que alguien diga lo razonable es una pericia completa. El tribunal, de modo arbitrario, decidió hace un tiempo ya hacer una pericia más chiquita. Dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, reconociendo además que la instrucción del Colini es espantosa, vamos a hacer una pericia pero sobre 5 obras que el tribunal va a elegir. Bueno, esto es inexplicable en términos jurídicos, pero supongamos que le damos la derecha al tribunal. Esa prueba se está produciendo y se llama instrucción suplementaria, que no está concluida. En el código, la instrucción suplementaria es previo al inicio del debate y es previo al inicio de la lectura de la acusación, entre otras cosas, porque yo tengo derecho, como ciudadano, aunque esto suene raro, a que si la pericia dice que las 5 obras son fantásticas y que Lázaro Báez es alto, rubio de ojos celeste, que el fiscal retire la acusación. Tengo derecho a un fiscal objetivo que, teniendo esa prueba, retire la acusación y no hagamos este show ridículo que va a tener estos meses. Todo esto quise decirlo, pero no pude decirlo, solamente algunas cosas a los gritos, porque no tenía micrófono, porque se había decidido que las defensas no hablaran. ¿Y por qué Néstor dice que se enojó? ¿Se enojó mucho? ¿Yo? Sí, claro, ¿cómo no me voy a enojar? Digamos, pero no por mí, porque yo encima la persona que estoy defendiendo es una persona que hace 1 año y 7 meses que está detenida, injustamente detenida. Entonces, hablamos de Julio De Vido, del exministro. Claro, se leyó la acusación durante 4 horas más o menos, se leyeron 100 páginas, la acusación tiene 500 páginas, así que vamos a estar unas cuantas horas escuchando ese dislate. Y se hizo un cuarto intermedio y ahí el presidente del tribunal pretende decirme algo y dice, bueno, frente a la nulidad que quiere plantear el doctor Rusconi, le aviso que la nulidad la va a plantear cuando corresponde, que es cuando termine la lectura de la acusación, lo cual no es cierto. El código me da derecho a plantearla hasta ese momento, hasta el momento que se inicia el debate. Pero puedo plantearla antes, sobre todo cuando ya, después de que se lea la acusación fiscal, mi planteo se torna abstracto, porque yo lo que quiero es que el fiscal no lea, que la Secretaría no lea esa acusación, porque quiero ver qué opina el fiscal sobre la nueva prueba.
el presidente del tribunal... Esto fue todo un desastre. Quiero contarlo porque no hay una sola... Acá hay unos cuantos juristas, no hay una sola cara respetada. El presidente del tribunal me contestó que por presidencia me rechazaba el planteo. Entonces yo, eso significa que resolvió él solo, yo planteé una reposición, ¿sí? A los gritos, sin micrófono, insisto, y el presidente, sin escucharme, cuando uno plantea una reposición... Iba a decir cómo lo escuchaban. Me tiene que escuchar a mí, además, argumentar, y después debate con sus pares. No, le preguntó a sus pares, ¿están de acuerdo? Sí, sí, dijeron los otros. ¿Con qué? No se sabe. De acuerdo con lo que él planteaba. Sí. Y entonces digo, le rechazo la reposición, sin haberme escuchado. Digo, miren, ¿sabe qué, señor presidente? Usted está regido por un código que no es el código que rige, digamos, estas audiencias. Así terminó. Es un espanto. Hoy me preguntaban si está en riesgo el Estado de Derecho. No, llegamos tarde, ya no está en riesgo, está destruido el Estado de Derecho. A ver, Néstor. Quiero contarle al doctor, probablemente no lo sepa, el Colegio Público de Abogados decidió formar un cuerpo de veedores para mandar a ver el juicio, a fiscalizar el juicio. Ese cuerpo de veedores tiene como cabeza visible, como digamos, el coordinador, al ex camarista en lo correccional, lo criminal y correccional, Mario Filosof. Él va a ser la cabeza de los veedores del Colegio Público de Abogados en el juicio. Es una buena noticia porque nosotros mañana estamos pidiendo justamente la designación de un veedor. Bueno, ya está, le dimos la noticia, doctor Rusconi, para que se enoje menos hoy, por lo menos. Doctor Ortel, usted estuvo también allí. Estaba escuchando lo que decía el doctor Rusconi y hoy yo estaba presenciando toda esa situación y creo no equivocarme cuando el tribunal dice que no, se levanta y se empiezan a retirar. Y el doctor insiste para que no se retiren, con lo cual ya en la cabeza de los jueces estaba no contestarle a las defensas. O sea, y es cierto que ninguno de los defensores teníamos el micrófono abierto. Digo, esto es una barbaridad en términos jurídicos y en términos de lo que tiene que ser un juicio. Cuando incluso otros tribunales orales federales tienen una situación mucho más elástica, mucha más convivencia y permite esta interacción entre abogados y jueces, aunque tal vez el tecnicismo del código diga otra cosa. Pero digo, lo cierto es que un juicio de esta magnitud, de esta importancia, que empiece de esta manera, o sea, no es un buen presagio para lo que queda. A ver, doctora Garrigós, ¿esto es un juicio? Bueno, yo empiezo por ahí. Eso podría ser una interesante pregunta, pero suponiendo que lo fuera y manteniéndonos dentro del esquema riguroso del código, aún dentro del esquema más riguroso, le toca al tribunal habilitarle a la defensa todos los instrumentos que necesite para que ejerza la defensa lo mejor posible. Lo mismo que a la fiscalía. Claro. Y al fiscal le tocaría, además, velar porque la defensa pueda ejercer la defensa lo mejor que pueda, porque esto legitimará lo que en definitiva se resuelva. Pero estamos ante presencia de ¿qué? ¿De la búsqueda de justicia o de otra cosa? Bueno, ahí está la historia. ¿Qué se está buscando? Sí, lo que dice la doctora es importantísimo porque no es que tiene que garantizar una defensa, tiene que garantizar una defensa eficaz. Esto es que realmente los defensores tengan la posibilidad concreta de generar una estrategia coherente de defensa. No simplemente la formalidad de estar sentados y presenciando algo que se parece a un simulacro de juicio que claramente no es el juicio de la Constitución. ¿Este tipo de cosas, doctor Rusconi, se pueden denunciar a algún lado? Bueno, en el Colegio de Abogados, por ejemplo. ¿O donde uno va a decir no me dejan ejercer la defensa? El colegio está, bueno, esto es un ejemplo, digamos, está siendo más sensible, digamos, hasta ahora yo desconfiaba, o sea, no tenía mucha fe en el colegio, ¿no? Pero últimamente debo decirle que tiene alguna sensibilidad frente a esto. Claro, yo no sé ya si aumentó la sensibilidad del colegio o los espantos que vivimos son peores, cada vez peores, digamos, ¿no? Hoy fue una situación, yo diría, si no fuera trágica, era graciosa, ¿no? Es decir, que nadie podía hablar. Digamos, ahora van a producir audiencias para esta lectura cansina de ese requerimiento de 500 páginas que deberían prohibirle a los fiscales, sobre todo si no saben conjugar ni un verbo, que no escriban 500 páginas, que escriban menos, digamos. Y para el desastre que van a hacer, alcanza a hacerlo con 23 páginas, lo pueden hacer. Para cada audiencia se está trasladando a Julio Devido de su unidad penitenciaria, de donde él está detenido. ¿Es necesario que se siga haciendo eso? Todos los lunes lo levantan a las 5 de la mañana. ¿Pero no es necesario eso? ¿O es necesario? No, no es se puede hacer porque la Corte ya indicó
que la videoconferencia es un instrumento fantástico y, digamos, se ha demostrado que es eficiente, pero ¿quién? La Tampoco humiliación, accede a eso ¿quién? el El tribunal. daño. Se lo negaron, Pero, se lo negaron a Julio De Vido, se lo negaron a Lázaro Lázaro Báez, Báez y se lo negaron también tribunal a oral, José López. El TOC 12 hizo un juicio de lesa humanidad con un imputado permanentemente en videoconferencia acostado en su cama del Churruca. Claro. De manera Es que- el mismo tribunal. Ese mismo tribunal, con otra composición. Pero bueno, el doctor Jiménez Uriburu en ese momento era el secretario del tribunal y era el que se encargaba A ver, de que funcionara la videoconferencia. Le pregunto a los abogados que tienen que ver con el caso. Digo, ¿por qué dicen o argumentan que esto termina en nulidad? No ahora, quizás el año que viene, no sé cuándo, pero Bueno, ¿por qué? es que si se sigue, o sea, lo de hoy ya es todo un desastre, digamos, una actuación totalmente fuera de la imparcialidad del presidente del tribunal, una lesión descomunal de la garantía del derecho de defensa en juicio. Dios mío, digamos, no, digamos, íbamos a plantear una nulidad que yo, por lo que habíamos comentado, había varias defensas que estaban en condiciones de acompañarnos en este planteo. Aunque fuera discutible, el argumento mío es, quiero saber, digamos, qué pasa en el ánimo del fiscal que hasta ahora se encuentra con este juicio sin pruebas, y quiero saber cuando reciba las pruebas, porque hay que recordar que este juicio comenzó con un primer estudio pericial, entre comillas, que hizo Iguacel cuando asume, es decir, este gobierno, lo cual a mí me sorprendió este dictamen porque yo tenía... Estaba en Vialidad, Javier Iguacel, de eso hablamos porque si no la gente no nos puede seguir. Perdón, Sí. el director de Vialidad Nacional, yo imaginé que una auditoría encargada por este gobierno iba a decir, concentrada, como le gusta a Laura Alonso, concentrarse siempre en el gobierno anterior, digamos, iba a ser un desastre. Sin embargo, ahí dicen en las conclusiones que no hay casi casos de sobreprecio, que la calidad constructiva es bastante buena, que casi no había situaciones de incumplimiento, salvo los incumplimientos posteriores a la detención de Báez, que obviamente con las cuentas clausuradas, digamos, en base a ya con ese informe de auditoría, realizado, insisto, por este gobierno se debería haber cerrado el caso. Sin embargo, estamos aquí. Estamos aquí. Bueno, déjenme que sume al debate a José Luis Gioja, que se encuentra aquí, al titular del Partido Justicialista. ¿Cómo le va, Gioja? Bienvenido. Y a Anabel Fernández Agasti, que es senadora, es del Frente para la Victoria, provincia de Mendoza, y precandidata a gobernadora. Así que bueno, estamos tratando de entender si estamos ante una venganza o ante la justicia que se maneja de este modo en el juicio que arrancó hoy. ¿Ustedes qué creen? Bueno, obviamente comparto lo que decía la mesa, es totalmente irregular, por no decir lo que decían todos, es evidentemente una persecución política, sobre todo para una foto de campaña que ha pedido Mauricio Macri. Al mismo tiempo en que la tenían a la expresidenta sentada en el banquillo de acusados, por televisión nos enterábamos que ahora es denunciado de asociación ilícita Alberto Fernández, ¿no? Después de la noticia del sábado. A ver eso cómo se entiende, ¿es cierto lo que está apuntando? A ver si alguien explica esto, yo no lo entiendo. Y tenían un problema, supongo, y es que Alberto Fernández no tenía ninguna causa penal, digamos. Está la denuncia de Mariana Zubik, ¿es? Sí, lo incorporaron a la misma entente en la cual aparece la expresidenta y el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, los tres complotados para generar una causa, la causa de Dolores, para neutralizar los efectos de la causa de la fotocopia de los cuadernos. Algo más o menos así es, porque tampoco está muy claro qué es lo que dijo la diputada del partido. Y esto apareció ahora después que el anuncio de la candidatura o precandidatura. Sí, pero los que hacen la denuncia deberían estar más preocupados por ver los horarios de los remises para ir a Dolores, que tienen que declarar dentro de poco como imputados. Todo lo que denuncian tienen que declarar en ese juzgado, que ya conocen dónde queda, como imputados, están imputados en esa causa. Gioja, ¿qué opina usted? Yo creo que a falta de pan, más circo, ¿no? Y me parece que es todo un circo, sin ninguna duda que es un circo, porque los argumentos políticos no los tienen, porque han sembrado mucho viento y mucha marea. ¿Qué van a cosechar? Los resultados de las elecciones en las provincias. 9 provincias donde el oficialismo nacional pierde. ¿Por qué pierde? Porque no cumplió, porque mintió, porque vamos para atrás, porque endeudó el país, porque le metió la mano al bolsillo a los jubilados, porque a los pensionados no los quiere, porque le quita pensiones graciables a los discapacitados, porque, porque el país va para atrás.
Entonces, como el país va mal, como la mentira se está acabando, como la posverdad ya no existe, como el color amarillo ya lo están cambiando porque la gente ya se dio cuenta de qué se trata, entonces vamos con el circo, vamos con estas cosas, y están perversamente, lo han hecho desde siempre, pero hoy lo acentúan más, desprestigiando a la oposición, y ahora lo están haciendo con la principal dirigente política del país, que precisamente es Cristina, ¿no? A ver, yo quiero recordar... Me parece que es perverso, esto no puede ser. Los abogados lo explican mucho mejor que yo, no soy abogado, le aclaro, pero uno ve lo que decía el doctor recién, no hay sobreprecio, no se ha pagado obra que no se haya certificado, está todo en orden, las pericias están en orden, y resulta que las pericias ahora no sirven, no sé cuál es el argumento. No se terminaron de hacer siquiera. Pero acá el punto es que yo quiero recordar algo que yo decía, estábamos mostrando en la apertura para aquellos que llegaron un poquitito más tarde, que tiene que ver con, ayer en exclusiva dimos el documento que prueba la relación entre Marcelo D'Alessio, el falso abogado, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entonces uno esperaba hoy una respuesta de la ministra acorde a eso. Pero la respuesta es, ¿podemos recordar eso que pusimos, Albano? A ver. Sí, por favor. La ministra, bueno, ahí lo que decía, a ver, eso es un audio, donde la ministra decía que no tenía ningún tipo de contacto con D'Alessio, pero Bullrich dice ahora que el celular, que sí era de ella, lo que pasa es que lo usaba su nieto para jugar. Ah, claro. Hablaba con D'Alessio jugando. Así que los escucho a ustedes porque no me animo ni a preguntar sobre esto. No, claro, la pregunta es ¿a qué jugaba con D'Alessio, ¿no? El nieto. Y además echarle la culpa al nieto de tareas de inteligencia paralela, como abuela habla muy mal de ella, ¿no? También habría que destacar el coraje del nieto, ¿no? Porque jugar con un agente de inteligencia paraestatal, etcétera, etcétera, digo, el chico debería tener una valentía terrible. Yo no me animaría a jugar con D'Alessio, la verdad. Claro, pero es que la ministra está más preocupada por la filtración del documento que por las charlas. Pero a ver, esto es lo que molesta, ¿vio? No hay vara para medir estos hechos delictivos, son hechos delictivos, no hay vara para medir. Solamente, como dijo la jefa de la Oficina Anticorrupción, ella mira para atrás, no mira lo de ahora, no, mira lo de atrás. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Por qué no se mide con la misma vara? ¿Por qué no se enjuicia? ¿Cuántas denuncias tiene el presidente? ¿Por qué no se habla del correo? ¿Por qué no se habla, a ver, de los hermanos, de los cuñados que blanquearon? ¿Por qué no se habla que modificaron una ley por decreto para que los parientes blanquearan? De eso no se habla. De eso no se habla. ¿Y eso qué es? No se trata de que queramos tapar para atrás, no. Que investiguen lo que quieran, pero bien, que apliquen la justicia bien, que no usen la justicia para hacer campaña electoral. ¿Qué se hace con este Poder Judicial? Le digo a los que trabajan en el Poder Judicial, a los ciudadanos comunes que tenemos que esperar a Administración de Justicia. ¿Qué se hace con esto? Yo separaría... La verdad que senadora. Sería injusto evaluar a todo el Poder Judicial, ¿no? Yo creo que... ¿Y dónde está el problema? ¿En Comodoro Pi? Federal. ¿En Comodoro Pi? En el Fuero Federal. No solamente, no. Pero Contencioso, los niveles del civil Fuero y comercial federal. Hay muchísimos problemas en el Poder Judicial y uno no puede confiar en que haya buenas personas, que las hay y muchas, y jueces que trabajan bien. No alcanza con eso. El sistema, la estructura debe prevenirnos de estos problemas y debe facilitarnos que nosotros podamos entender de qué va la cosa adentro de cada expediente. Yo normalmente soy pesimista, así que con este diagnóstico me voy muerto. No, pero igual, se va a ir deprimido, mire que se deprime. Yo normalmente soy el sarcástico. Habría que plantear también como que hay una especie de esquizofrenia, porque digo, el mismo sistema federal que nos muestra lo que es Comodoro Pi con todo lo negativo, también nos muestra un Ramos Padilla en Dolores, ¿no es cierto? Digo, sí. Y ahí se produce una contradicción, una colisión de sistemas que conviven, ¿no? Digo, obviamente entiendo que a nosotros nos gustará más la justicia de Dolores con un Ramos Padilla a la cabeza y no un Comodoro Pi con Bonadío o con estos jueces de los tribunales venezolanos. Hay que ver la reacción de todos esos jueces en Capital contra Ramos Padilla, intentando sacarle de expediente, haciéndole tacles permanentes, ¿no? Lo que sucede es que está el engranaje institucional para controlar esto.
que pasa es que no funciona. Nosotros No desde funciona. el Congreso de la Nación, junto con el bloque de diputados, venimos bregando porque se constituya, por ejemplo, la Comisión Bicameral Permanente para seguimiento de la Procuración General de la Nación, que es donde nosotros tendríamos que llamar a Casal, que no ha hecho absolutamente nada de lo que le exige la ley, para, bueno, ver qué sucede El fiscal Stornelli sigue en con el rebeldía. fiscal Stornelli. 45 ¿no? días de rebeldía. Entonces, están los engranajes institucionales. Y también le tenemos que pedir al Congreso de la Nación, que es lo que le venimos rogando a Michetti y a Monzó, que active los engranajes, porque nosotros tenemos que cuidar a las instituciones, y esto lo que no se da cuenta Bullrich, Michetti, no creo que les importe, ¿no? Carrió y todo el aparato que se está viendo que funcionaba, es que si nosotros lo dejamos inquistar en nuestras instituciones, nos va a costar mucho tiempo a los argentinos sacar esta podredumbre de encima. Y se pueden ganar o no las elecciones, pero las instituciones que representan a los argentinos, que tienen que hacer que todos los días vivamos mejor, nosotros somos los custodios, y está el engranaje institucional, no hay voluntad política. Entonces todos tenemos que saber esto, que existen los mecanismos para que esto funcione, o para controlar que funcione, para proteger a un juez que quiere investigar, para hacer que un procurador general de la Nación, que está ocupando ese lugar desde que hicieron renunciar a Gil Carbó, que no está haciendo lo que debe hacer, que es básicamente que un fiscal esté a derecho. No estamos pidiendo nada más, nada raro. especial. Nada raro. Dire, me seguís porque llegó Coco Siri y lo voy a saludar y lo voy a traer para acá. Voy a hacer lío, aviso, voy a modificar. Hola, Coco. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Gracias por venir. Vení conmigo, Gracias, vení. dale. Ya está muy lejos y tengo que gritar. Ya gritó el doctor Rusconi en la audiencia de hoy. Sí, Gioja lo ya se vimos. enoja a veces por lo que pasa. Entonces es un lío. Vení, sentate acá conmigo. Bueno, mi amor. Se sienta acá, Coco, Aviso por cámara. Dale, sentate acá. ¿Por qué? No, decí, quédate acá. Sentate. Hago un número si quieren. No, ahora bailamos, pero después bailamos Puedo un hacer- rock. Tengo un número de tap que dura 3 minutos hasta que nos acomodemos. Sentate. O me desnudo directamente. Eso podría ser, no sé. podría ser llamativo. Sentate. A ver, yo sé que quiero, porque como acá estamos con especialistas y nosotros somos como meros ciudadanos nada más, pero Sí. están los doctores que van a los juicios, ¿no? Del Poder Sí. Judicial, los políticos. ¿Vos qué te pasa cuando escuchás todo esto? ¿Qué sentís hoy con este juicio que empezó, entre otros, contra la expresidenta? La verdad es que si vos me lo preguntás como espectador, yo a veces pienso o digo... Como en la- ciudadano te lo Como pregunto. ciudadano, Sí. digo, en la radio, muchas veces digo, pobrecita la gente que se dedica al periodismo en Noruega o en Suecia, que deben poder hacer un programa por año. Y claro. ¿No? Porque como no pasa 3 carajos, Noruega hacen un programa y hasta el año que viene no vuelven Nada. a juntarse porque no pasa nada. Y acá hacemos programas de 48 horas y te queda material afuera. Sí, totalmente. O sea, Hacemos un programa especial sábados a la noche, de 4 horas. ¿viste? Son programas y todos los días dices, che, me quedó afuera, pero tuviste 3 horas, es que había tanto material. Entonces vos podés mirar a las 10 de la mañana un programa de televisión y es un país, a las 3 de la tarde es otro, a las 8 de la noche ya es Marte o Venus, ya es otro planeta. La verdad que es difícil. Algunos actores como yo, o que no nos dedicamos a la política, no somos abogados, sin embargo somos militantes, como en mi caso, estás un poco más comprometido, entendés un poco más que va. El tipo del llano me parece que se le debe complicar mucho. De codificar todo esto, ¿no? Y empiezan a moverse por afectos. Entonces vos ves... ¿Por vos afectos ves- o por frases repetidas? Digo, No, ¿qué no, pasa no. con los que dicen, bueno, se robaron todo, mira, que vayan todos presos? Pero por No eso me digo- importa cómo. Yo digo por afectos, digo en el sentido por afectos o por empatías. Entonces vos decís, no le importa mucho a la gente que quiere a Cristina lo que dicen de Cristina o si Cristina va al juicio o no va al juicio. El tipo que la quiere a Cristina y no creo que vaya a mover la aguja, porque una de las expectativas era el gobierno la quiere sentada en el banquillo de los acusados antes del proceso electoral, porque esto le hace... A mí me da la sensación que no les va a mover la aguja para nada, porque el que de verdad la quiere, la sigue queriendo, y el que sigue diciendo que es una yegua, seguirá diciendo que es una Pero a mí, yegua. ¿sabes qué me preocupa? ¿Qué pasa con una sociedad que cree que se puede obtener justicia de cualquier manera? No importa. Mira, para mí ya son culpables que vayan todos presos. Bueno, ¿Qué pero pasa es con que eso? pero es Le que- abro a todos esto. Es que para mí el grave problema es ese, más Y allá claro. de las empatías o lo que podemos Claro. decir, es vivir en un estado en el cual realmente... ¿Por qué le toca a Cristina? Mañana le toca a otro. No, pero digo, yo puedo estar acá sentado y la sensación es que si yo digo algo en contra de alguien poderoso, puedo tener un problema legal,
o una situación difícil, porque hablan con tal fiscal y con tal juez y con tal... Digo, no se puede vivir así, ¿viste? No. Y me parece que el verdadero problema es ese. Sí, senadora. El problema es que hoy tenemos un poder, o parte del Poder Judicial, que es un brazo de ejecución política, y no lo que debería ser, que es quien garantice la aplicación de la ley en igualdad de condiciones. Recordemos que la primera comunicación que hizo el presidente de la Nación este año, cuando en enero, que no estaban las cosas bien, bueno, ahora está mucho peor para el ciudadano común, para tomarse un transporte, para conseguir laburo, para lo que sea, fue extinción de dominio. Yo pensaba en ese momento, cuando anunciaron que iba a hacer una conferencia de prensa, digo, bueno, va a hacer una medida para que sigamos. Pero la extinción de pudiendo dominio vender ya está autos. decidida hace mucho. Cuando estás condenado ya está. Claro, pero te digo, esto es para la gilada, perdón que lo Por diga eso así, te ¿no? digo, entonces, ¿O no, doctor Rusconi? La preocupación es esta, o sea, que no hay un gobierno que esté pensando en la gente, en lo que está padeciendo la gente, en medidas para bajar la inflación, en medidas Claro, es para que lo que pasa, reactivar lo que el quiero decir consumo. es que todas estas cosas Pero no- dichas así confunden. No solo este gobierno omite el pensar en estas cosas, sino que ejecuta acciones de presión pública sobre los jueces. Alguien tiene que avisarle al señor presidente que él no puede opinar sobre decisiones judiciales, no puede manifestar deseos sobre decisiones judiciales. En Europa duraría en su cargo 3 minutos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene establecido que en particular... ¿Ves? Ahí hay en un programa que Uno especial. solo. Uno porque si dura 3 Lo minutos. echaron al tipo Claro, lo y echaron, se acabó. listo. Un Pero programa claro, especial. o sea, no, digamos, sobre todo los integrantes del Poder Ejecutivo tienen prohibido opinar sobre acciones judiciales. Pero Y no acá, es medio no solo el ridículo, presidente, doctor, no es medio ridículo que usted tenga que explicar esto. En el sentido, digo, no es como explicarle, como que uno le dice a la docente, no se le pega a los chicos. Claro. Usted tiene que entender que no puede pegarle a un chico porque dijo 2 más 2, 5 y usted le pegó un mamporro en la cabeza. Mire, usted no puede. Digo, no es Pero una uno puede- perogrullada explicar a esta altura a un presidente que no puede opinar sobre un caso porque puede influenciar. Sí, pero Capaz hay que que hacerlo cree que porque el puede. que debería ayudarlo, porque supuestamente es ingeniero el presidente, vamos a tomar ese dato por cierto. ¿Cómo, doctor, dice bueno, eso? no sé, qué sé yo, hay tantos comentarios. El ministro de Justicia, que es el que sabe, el otro día dijo que un comunicado en el SIG de la Corte Suprema era un fallo destinado a garantizar la impunidad. Es el ministro de Justicia, el técnico, digamos. Entonces, claro, si el ministro de Justicia es el que dice esas cosas, alguien Pero tiene que yo lo que avisarle al quiero, presidente. la pregunta va, ¿qué sienten ustedes? Si la sociedad argentina acepta que esto es un juicio, hoy será contra Cristina Fernández, después será contra Mauricio Macri o contra quien sea, ¿por qué lo acepta y por qué repite eso? Lo que nosotros tenemos que hacer es advertir que cuando los políticos hacen este tipo de opiniones, no están hablando jurídicamente, están hablando partidariamente. Y hay que tomarlo como lo que es, campaña política, porque lo que están haciendo es campaña política con este juicio. Y el Poder Judicial está favoreciendo esta maniobra de... Y sí, Latinoamérica hoy está evidenciando cómo funciona el lawfare. Pero la grieta Esto acepta es- esto, la grieta acepta esto, doctor A Ortega. ver, lo que dice la doctora es correcto, digo, en términos de que todo este proceso, todo este juicio se da en el marco, o sea, no es exclusivo de la Argentina. O sea, bien dice la doctora, pasa en Latinoamérica. Vemos casos de Dilma, de Lula, de Lugo en Paraguay. Sí. Digo, y en términos de lawfare, el Poder Judicial tiene un protagonismo claro donde abandona la búsqueda de la justicia y solo va a la administración de la venganza, donde va a buscar la persecución política de los referentes sociales populares y de alguna manera garantizar la impunidad del poder financiero. Esa es la realidad, con lo cual ahí está la grieta entre lo que es el poder financiero y lo que es el pueblo en términos de las luchas y sus conquistas. Pero acá insisto en algo, Gioja, acá hay un decir constante en algunos medios de, mira, se robaron todo, che, ¿qué querés? La verdad que Yo tienen que creo ir todos son- presos. Son manifestaciones del fracaso de este gobierno. Este gobierno se pasa por el traste todas las normas, como decía Coco recién. ¿Qué tiene que andar explicando? Tendría que saberlo el presidente, capaz que no lo sabe. Tendría que saber que su hermano no puede blanquear, que por más que la ley diga que le haya hecho un decreto, queda mal eso, no está bien. Pero ellos le meten para adelante. Mire, decía el doctor recién, en todos los países del mundo, funcionario que tenía cuentas offshore se fue.
menos en Argentina. En Argentina se tapó todo y no fue ni una ni dos, fueron varias las cuentas offshore que tiene el presidente. Y pasó. La verdad que no puede ser, porque cuando se reemplaza, a ver, la política en el buen término de la palabra, para solucionar los problemas, aparece el autoritarismo. Y el autoritarismo tiene que ver con todas estas anormalidades jurídicas, éticas y cualquier tipo que lamentablemente está haciendo este gobierno. Ahora, ¿el sistema funciona en alguna instancia? Les digo a ustedes, cuando un presidente no hace lo que debe, un ministro de Justicia se mete donde no se tiene que meter, donde se presiona una Corte Suprema de Justicia. No pasa nada. Cuando pasa esto, yo en gran medida creo... pensando no en un próximo gobierno, sino en una próxima etapa social, porque digo, no es solo que cambie el gobierno, todos tenemos que cambiar un poco, ¿no? Yo diría que hay 3 ejes que son fundamentales, que es el eje judicial, el eje de inteligencia y el eje periodismo. Me parece que en esos 3 ámbitos que se han unido para hacer maldades, son 3 ámbitos en donde hay que tener actos fundacionales, hay que empezar de nuevo, digamos, ¿no? Me parece que si esto no se hace, va a ser difícil, ¿eh? ¿Sentís lo mismo, Coco? Sí, siento que, por ejemplo, hará unos 10 días o más o menos se hablaba, en algún momento se comentó de la posibilidad de ir a fondo con el tema de la justicia. Sí. Y salieron un montón de voces a decir que esto era una locura, como que venían por todo de nuevo y que van a... Digo, ¿alguien puede avalar el sistema judicial argentino en este momento? ¿Puede llegar a haber algo peor que el sistema judicial? El abogado lo debe saber mejor que nadie, digo. Ya no caer en que el que va preso es el que se robó una gallina, sino en todos estos vericuetos en los cuales realmente no podés confiar en nadie. Y al juez que labura bien se lo quiere echar, y al que no está morfando en un restaurante y lo encontrás con una foto, morfando con 4 empresarios y con el otro que carpeteó al otro. Pero no pasa nada. Vamos a cambiar la justicia y saltan todos diciendo, ¿cómo? Como si fuese la madre impoluta de todas las cosas. Y estamos hablando de algo que realmente, yo no sé si podría haber algo peor que la justicia argentina. Desde que el que va preso es el que roba una gallina, a estos quilombos en los que estamos metidos, ¿no? Exactamente, a la selectividad social del sistema que tiene ya varias décadas de antigüedad en toda América Latina y que fue ya denunciado en la década del 70 por un sector de la criminología latinoamericana, que es el perseguir al pobre para posibilitar sistemas económicos determinados en la región. A eso se suma ahora, para terminar de destruir cualquier chance de recuperación social, la persecución activa del sector político más identificado con esos sectores. Entonces hay una persecución ideológica. Hoy hay un plan judicial de destrucción de un sector ideológico en Argentina y en toda América Latina, ¿no? Es bravo. ¿Ustedes garantizan que en un eventual cambio de escenario político no habrá un efecto pendular, no habrá una revancha respecto de esto que está pasando? Es decir, que estos atropellos que están cometiendo no serán compensados, dicho esto con muchas comillas, por atropellos de signo contrario. A ver, senadora. Sí, mira, creo que todo lo que estamos hablando podría englobarse en la propuesta que hizo Cristina cuando presentó el libro. Necesitamos un nuevo contrato social de ciudadanía responsable. Y entiendo que no va a suceder eso, porque somos muy conscientes del daño. O sea, a ver, cuando hablamos de instituciones, son las instituciones que nos representan, que tienen que impartir justicia, que hacen las leyes para que estemos mejor, para garantizar derechos, para tener más... O sea, pero cada vez que se intentó hacer un cambio en justicia, y lo sabe la doctora, no, pero el contrato social es mucho más profundo, porque tiene que ver con esto, pero porque la ciudadanía aguanta. Lo incluye, incluso Máximo, en el último discurso que dio, incluyó en ese pacto social que también se sienten los medios de comunicación porque los necesitamos adentro. A la justicia también necesitamos que se comprometa con este nuevo pacto social. ¿Ahora alguien piensa que se pueden purificar los medios de comunicación o la parte del Poder Judicial que funciona mal? Realmente argentinos somos todos y todos tenemos que trabajar para el mismo lado y estamos llegando al momento de tener que empezar a despegar porque si no, ¿cómo vamos a seguir? Ahí está, nosotros vamos a seguir de esta manera, Le agradezco a la doctora Garrigós, le agradezco al doctor Hortel y tengo que hacer una pausa y volvemos. Quédate, tenemos un montón de temas, mucho más, hay otra historia, dale, ya volvemos.